Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Los demócratas mantienen el control del Senado estadounidense luego del resultado de la segunda vuelta electoral en Georgia. El Congreso intentará avanzar una ley que permite el camino a la ciudadanía a los beneficiarios del DACA. Y diversas reacciones genera la condena a 6 años de cárcel para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Hoy es miércoles 7 de diciembre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Casi un mes después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el balance de poder en el Congreso estadounidense se mantiene con los demócratas controlando el Senado con 51 escaños frente a los 49 republicanos, luego de un resultado que preliminarmente le dio una apretada victoria al candidato demócrata Raphael Warnock y vencer por un estrecho margen a su oponente republicano Herschel Walker. En la segunda vuelta de las elecciones y a falta de determinar un escaño, el del estado de Georgia, el senador Warnock mantendrá el escaño que ocupó en el Senado en los últimos meses y ahora por un periodo completo de 2 años. La victoria, que debe confirmarse oficialmente, supone un alivio para los demócratas y el presidente Joe Biden luego de unas elecciones muy ajustadas en las que el Partido Republicano obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes con 222 escaños, mientras los demócratas tienen 213. Al término de la jornada electoral del martes, el candidato demócrata Raphael Warnock celebró el triunfo junto a simpatizantes y compartió una reflexión. Es un honor pronunciar las 4 palabras más poderosas de una democracia. El pueblo ha hablado. Quiero darle las gracias a mi madre que está esta noche aquí. Creció en la década de los 50 en White Cross, Georgia, recogiendo algodón y tabaco de otra persona, pero esta noche ayudó a elegir a su hijo menor para que fuera senador de los Estados Unidos. En tanto, el abatido aspirante republicano y antigua estrella del fútbol americano Herschel Walker asumió los resultados de la derrota y agradeció a sus votantes por el respaldo demostrado y añadió que continuará peleando por Georgia y sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y continúan las noticias. El Congreso estadounidense termina esta gestión en un par de semanas, pero tiene pendiente la probable consideración de un proyecto de ley bipartidista para una vía legal a la ciudadanía para 2 millones de migrantes beneficiarios del programa DACA. Jorge Agobián nos informa. Hasta 2 millones de personas podrían beneficiarse de una vía legal a la ciudadanía para migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y están protegidos de la deportación gracias al programa DACA. Una de ellas sería Cristian Lozano Córdoba. Pues sí, sería un súper regalo para el fin del año. Pero él, también portavoz de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses, mantiene sus expectativas moderadas. Ya llevo casi 10 años con DACA y 5 años abogando por el DREAM Act, y después de tantos intentos como que no tengo todas las expectativas muy altas, porque pues todas las otras negociaciones me emocionaba mucho, pero al fin del día no terminaban en nada y no llegaban al fin. La nueva propuesta estipula la extensión del título 42 y la inversión de al menos $25 mil millones para seguridad fronteriza, a cambio de otorgar el beneficio a personas como Cristian. También estamos pues viendo a ver cuáles son los detalles, porque también no estamos en apoyo de propuestas que vayan a tropezar los derechos de personas buscando asilo.
La Casa Blanca evitó comentar sobre el plan ya que, según la portavoz, el presidente no ha visto la propuesta detallada. Estamos comprometidos a trabajar con miembros del Congreso de ambos partidos en soluciones reales para modernizar nuestro obsoleto sistema de inmigración. El presidente ha pedido repetidamente al Congreso que proteja permanentemente a los Dreamers. No está claro si la propuesta de la senadora Kyrsten Sinema, demócrata por Arizona, y el republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, pueda tener éxito. Jorge Agobián, Voz de América. En otra información, la Conferencia Internacional contra la Corrupción está en plena marcha aquí en Washington, D.C., identificando el alcance y rapidez de la tecnología como uno de los principales elementos para su presencia en varios países. Diva Lizette Cash tiene el informe. 5 plenarias globales, más de 60 talleres y 140 nacionalidades hacen parte este año en Washington de una conferencia internacional sobre corrupción cuyo lema es desarraigar la corrupción y defender los valores democráticos. Jay Sullivan, consejero nacional de seguridad de la Casa Blanca, recordó los pilares de la seguridad nacional estadounidense. Enfrentamos dos desafíos estratégicos fundamentales al mismo tiempo. Uno es el regreso de la geopolítica, el otro es la gran escala y velocidad de los desafíos transnacionales que no respetan órdenes ni se adhieren a ideologías. La directora de Transparencia Internacional, Delia Fierro, sostiene que las mujeres y las víctimas de la corrupción son actores fundamentales para el combate de este flagelo. Necesitamos trabajar por más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Por su parte, la directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional compartió un estimado del impacto que la corrupción representa para los países en desarrollo. Estados Unidos estima que el costo de la corrupción en el mundo en desarrollo es de 1.26 billones de dólares al año, lo que representa 9 veces la cantidad de toda la asistencia oficial para el desarrollo proporcionada cada año. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. En Buenos Días América continúan las noticias. Legisladores estadounidenses acordaron proporcionar a Ucrania al menos $800 millones en asistencia de seguridad adicional en 2023, según un proyecto de ley de política de defensa de $858 mil millones presentado el martes. La Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2023 autoriza el gasto adicional para la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania, un aumento de $500 millones sobre la solicitud del presidente Joe Biden presentada a principios de este año. El gobierno de Rusia reaccionó a esta decisión y, según la agencia de noticias Reuters, hoy desde el Kremlin calificaron la Ley de Gastos de Ayuda Militar de Estados Unidos a Ucrania textualmente como una provocación hacia nuestro país. La versión de compromiso de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Pentágono, es el resultado de meses de negociaciones entre republicanos y demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes. Debido a que es una legislación que debe aprobarse, los legisladores utilizan la ley como vehículo para una variedad de iniciativas, y la de este año incluye que el secretario de Defensa rescinda un mandato que exige que los miembros de las Fuerzas Armadas se vacunen contra el COVID-19. Se espera que este proyecto de ley para el año fiscal 2023 sea aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes en lo que queda de esta legislatura, para luego enviarse a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden la promulgue. Y en Buenos Días América las noticias continúan. Un tribunal criminal en Argentina condenó a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por delito de administración fraudulenta. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner dio un contundente mensaje de rechazo a la condena y desde su despacho en el Senado acusó al multimedio Clarín y a la Corporación Judicial de buscar venganza con su inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Cancillería
Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Aunque no irá a prisión, ya que el fallo no está firme y restan 2 instancias de apelación, la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, dijo que es una clara señal que se terminó la impunidad. Entonces ella es una golpeadora serial. Atropella a las instituciones, atropella a las personas. Mientras, los movimientos sociales que marcharon a tribunales, encabezados por el dirigente Luis Delía, sostuvieron que se trata de una persecución política. Contra el lawfare y que volvamos a recuperar para la República la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el fiscal José María Campagnoli remarcó que esto demuestra la complicidad de empresarios y el poder político corrupto. Cuando empezó con una empresa Austral Construcciones que tenía 0 de ganancia, de la noche a la mañana el tipo pasó a ser una de las personas más ricas del país. Desde el Congreso, las fuerzas políticas aliadas al gobierno mantendrán su respaldo y enfrentarán al poder económico, dijo el diputado del Frente de Todos, Oscar Parrilli. Se puede ir contra todo menos contra los grupos económicos, los grupos mediáticos, los grupos de espionaje. Luego de esta renuncia, el peronismo deberá buscar un candidato para las presidenciales de 2023. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Sintonizan Buenos Días América y transmitimos desde la Voz de América en Washington. Activistas de derechos fundamentales piden a los Estados partes estar vigilantes ante posibles actos de represalia contra las víctimas por su participación en el proceso de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Carolina Alcalde reporta. La sección para participación y reparación de las víctimas de la Corte Penal Internacional habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal decidirán si autorizan al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, retomar la investigación Venezuela 1, suspendida luego de que el Estado venezolano solicitó un aplazamiento de la investigación, argumentando que se encuentra indagando presuntos hechos punibles. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, subrayó que las informaciones serán de carácter estrictamente confidencial. El Estado venezolano tendrá solamente acceso al resumen que se ha enviado por la Secretaría de la Corte Penal Internacional. Desde La Haya, Calixto Ávila alertó a los Estados partes del Estatuto de Roma sobre la necesidad de garantizar la participación de las víctimas dentro del incidente que se ha abierto en la situación Venezuela. El objetivo ha sido alertar a los Estados partes sobre la situación de las víctimas en Venezuela y la necesidad de que estén pendientes de cualquier acto de intimidación o represalia contra las víctimas y contra las organizaciones que participen en el proceso en la Corte Penal Internacional. En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, hecho cuestionado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto, el gobierno de Honduras declara un estado de excepción parcial en varias colonias como una de las últimas medidas implementadas para luchar contra la inseguridad y la extorsión. El informe con Óscar Ortiz. Más de 100 colonias intervenidas y en estado de excepción es la nueva medida establecida por el gobierno hondureño a través de un decreto que autoriza la suspensión de las garantías constitucionales contenidas en varios artículos que están referidos a la libertad personal, asociación y circulación. Se determinó, entre otras medidas, que desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, por un periodo de 30 días, más de un centenar de colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, controladas por la MS-13 y Pandilla 18, estarán intervenidas. Sin embargo, las personas podrán circular siempre y cuando porten su identidad o carnet de trabajo, que serán revisados en el Sistema Nacional para verificar si tienen cualquier tipo de antecedentes. La medida ya vigente fue publicada en el diario oficial La Gaceta, que contempla el estado de excepción por los altos índices de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestro en 162 colonias. El director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, reiteró que atacarán toda la estructura criminal. Identificar a esos sectores y hacer las propuestas de dónde debemos de aplicar esas medidas. Entre los primeros resultados se reportan más de 100 personas detenidas vinculadas a las pandillas. Autoridades de seguridad no descartaron que presenten ante el Congreso Nacional otra serie de medidas, un hecho que a juicio del criminólogo Wilfredo Rubio es un problema que nunca se ataca de raíz. En este sentido, las políticas de gobierno con respecto a seguridad no han estado a la orden del día. Hemos visto que han incrementado lo que son los secuestros, los asaltos, la extorsión. Con esta acción, el gobierno de Xiomara Castro busca reducir los altos índices de criminalidad, extorsión e inseguridad
que ha obligado a que muchas empresas de transporte y negocios cierren sus operaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En tanto, 3 organismos de la ONU advierten que la guerra en Ucrania y la crisis internacional comprometen el acceso de América Latina y el Caribe a los alimentos e insumos claves para la agricultura. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El fortalecimiento de la producción agrícola y los sistemas de producción social y la extensión de su alcance en el área rural para responder al triple desafío de combatir la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza y apoyar la producción de alimentos en la región son los puntos más importantes en un informe conjunto presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos. El reporte, titulado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial, señala que el contexto internacional de crisis sucesivas comprometen el acceso de la región a los alimentos y a insumos claves para la agricultura regional. Manuel Salazar Chirinash, secretario ejecutivo de la CEPAL, presentó los detalles. La guerra de Ucrania está afectando y va a seguir afectando más allá de este año. La agricultura ucraniana está siendo fuertemente afectada. Por supuesto, tanto Ucrania como Rusia son dos de los principales exportadores de algunos de los productos agrícolas. La extensión de la crisis actual, en la que convergen diversas amenazas de carácter productivo, comercial, climático y geopolítico, no solo hace peligrar la seguridad alimentaria, sino que también podría conducir a la región y al mundo a grandes retrocesos en materia de pobreza, desigualdad, acción climática y desarrollo sostenible. Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos, señaló. Sirve también para poner en relieve la importancia que tiene, como hemos dicho, diseñar medidas a corto, medio y largo plazo que palíen los efectos de esta crisis multidimensional. En tanto, Mario Lubetkin, representante regional de la FAO, destacó que el hambre aumentó en la región en un 30%. En sala de redacción, Voz de América. En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar. Y La Voz de América, continuamos con la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Hoy es el primer día sin fútbol, pero todo disponible para hablar de los partidos del martes y prepararse para los cuartos de final que empiezan el viernes. Desde Doha están nuestros colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi con los detalles. Otra vez reportando desde Doha, soy Nelson Viñoles junto a Jacopo Luzzi. Primer día después de 16 increíbles jornadas que no tenemos fútbol. Es un día para recorrer la ciudad, para conocer algunos puntos que no hemos conocido y entregar todo esto en todas las plataformas de La Voz de América. Y también, por supuesto, junto a Jacopo, para hacer lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol. Jacopo, ayer tuvimos un día increíble. Fue un día increíble, realmente, con la increíble victoria de Marruecos, que ganó los penales contra España 3-0 con Bono, portero de Sevilla, que obviamente fue el hombre del día, el héroe nacional de Marruecos, que paró 3 penales. Entonces realmente ahora Marruecos se queda como la única sorpresa de este mundial, porque el resto fue ya eliminado. Y eran más o menos los que pensábamos que iban a llegar. En ese partido, Hakimi, jugador del PSG, fue el que terminó cerrando la serie. Y ayer lo comentábamos, ¿no? Bono ataja en el Sevilla español, conocía a los ejecutores de los penales en España, básicamente. Y Hakimi nació en España, de padres marroquíes, y fue el que terminó hundiendo a España y dejándolo fuera del mundial. Hoy la reacción de los medios españoles es muy dura, sobre todo atacando a Luis Enrique, el entrenador, porque dedicó mucho tiempo de su estadía acá a hacer streaming, cosa que la gente lo tomó como que no estaba dedicándose a su selección. Sí, realmente, pero el otro lado de esta historia es la fiesta, la celebración de Marruecos, que obviamente aquí fue más allá del fútbol. Como dijeron muchos aficionados, es una fiesta de todo el mundo árabe. Y ayer aquí Doha fue realmente una locura hasta las 4 o 5 de la mañana, con los aficionados saliendo en los carros, han tenido que cerrar el centro. O sea, nosotros estuvimos y fue realmente una emoción que va más allá de
la pelota, del fútbol. Y en el otro partido, Portugal, en un partido que a priori era un partido bastante cerrado teóricamente, Portugal aplastó a Suiza con una goleada increíble, con un hat-trick, el segundo jugador más joven de la historia en conseguir un hat-trick en una Copa del Mundo. El otro fue nada más y nada menos que el Rey Pelé. Bueno, hablamos de Gonzalo Ramos, delantero del Benfica, y sorpresa porque obviamente su titularidad significó Cristiano Ronaldo en la banca, no jugando por primera vez como titular, creo algo histórico porque usualmente Ronaldo era siempre el titular. Y de hecho verlo en la banca, muchos en Portugal pedían que él no jugara titular. Y Ramos, 3 goles y un assist, 6-1 con Suiza, que usualmente juega en una manera y ayer cambió completamente manera de jugar, y muchos se enojaron diciendo ¿por qué revolucionar un equipo que ha funcionado tanto bien hasta ahora? Y esto fue probablemente la clave que llegó a la victoria aplastante de Portugal. Soy Nelson Viñoles junto a Jacopo Luzzi, estamos todavía en batalla, buscando la gran final del día 18 de diciembre. Aquí nos quedaremos. Hasta pronto, y aquí siempre con La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el Mundial de Fútbol Qatar 2022, Marruecos hace historia. Yacine Bounou y Achraf Hakimi estamparon sus nombres en los libros de historia de Marruecos al fulminar a España en una definición de penales. En la primera Copa Mundial que se escenifica en una nación árabe, Marruecos se convirtió en la primera selección de ese origen que alcanza los cuartos de final. Los marroquíes lo consiguieron al vencer a España por 3-0 desde el punto de penal. Hakimi quedará en la historia como autor del penal más importante de su país y del fútbol árabe, que nunca había llegado tan lejos en el máximo torneo de selecciones. A su lado estará el nombre de Bounou, excepcional bajo los palos tras atajar 2 penales y mantener su puerta en blanco ante uno de los equipos con más goles a favor del torneo. Abdelhamid Sabiri y Hakim Ziyech también marcaron por Marruecos desde los 11 pasos tras un 0-0 al cabo de 120 minutos. Y jubilosos, los marroquíes salieron a las calles de la capital y de varias ciudades del país, incluso en Europa, para festejar ayer martes la victoria histórica de la selección de fútbol sobre España en el Mundial de Qatar 2022. Agitando banderas y haciendo sonar las bocinas de sus vehículos, los aficionados celebraron la victoria de los Leones del Atlas por penales, que convirtió a Marruecos en el único equipo no europeo o sudamericano en llegar a cuartos de final en Qatar. Nunca antes una selección árabe se había colado en la fase de los 8 mejores en una Copa del Mundo. Estamos muy orgullosos de nuestros leones que pelearon duro para llevarnos a los cuartos de final, dijo Niama Medou, residente en Rabat. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Comenzamos con el cine. Black Panther Wakanda Forever venció a la competencia, entre ellas la nueva película Violent Night, para continuar siendo el filme número 1 en Estados Unidos. En su cuarto fin de semana de estreno, la secuela de Black Panther sumó casi $18 millones, lo que eleva sus ingresos en Estados Unidos a $394 millones para el 6 de diciembre. Aunque ha estado dominando la taquilla durante varias semanas, Wakanda no se va a acercar ni siquiera a los ingresos de su predecesor, La Pantera Negra, la película de 2018. Esa película se convirtió en un fenómeno cultural, generando $700 millones en América del Norte y 1.300 millones a escala mundial. Violent Night lleva recaudados $20 millones internacionalmente. El próximo blockbuster será Avatar: The Way of Water, que se estrena el 16 de diciembre. El actor George Clooney, la cantautora Amy Grant, la cantante Gladys Knight, la compositora Tania León y el grupo de rock U2 fueron homenajeados por sus contribuciones a las artes en una recepción en la Casa Blanca y un espectáculo en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. Desde hace 45 años, el acto de premiación reconoce artistas de la música, el teatro y la pantalla por sus contribuciones a la cultura estadounidense. Amy Grant saltó a la fama como cantante de música cristiana contemporánea y luego saltó al estrellato del mundo pop acumulando 6 premios Grammy. Gladys Knight,
que ha ganado 7 Grammy. Es famosa por éxitos como Midnight Train to Georgia, como cantante principal de The Pips, que se convirtió en Gladys Knight and The Pips en 1962. Tania León, nacida en Cuba, es directora de orquesta y compositora, cuya pieza orquestal Stride ganó el premio Pulitzer de Música 2021. El tributo final de la velada fue para la banda irlandesa U2, la cual ha ganado 22 Grammy y pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. El programa Kennedy Center Honors se va a transmitir por la cadena CBS el 28 de diciembre. Hoy nos despedimos con un tema escrito para la película Dames de 1934, un filme visualmente perfecto. La canción ha sido interpretada, entre otros, por Frank Sinatra, The Voice, Art Garfunkel, Jermaine Jackson, Carmen McRae, George Benson, Carly Simon, Boyz II Men, Billie Holiday, Cliff Richard y Michael Bublé. La versión que más nos gusta es la de 1958 de The Flamingos, que al año siguiente llegó al puesto 11 de las 100 calientes de Billboard. La revista Rolling Stone clasificó esta versión de Los Flamingos en el puesto 158 de las 500 mejores canciones de la historia. Alejandro Escalona, Voz de América. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.